Hola, abogadas. La parte más interesante que se nos viene en materia del derecho mexicano, después de consumada la revolución, es propiamente hablar sobre la historia constitucional y parlamentaria de México. Consumada la independencia de México en 1800, bueno, la consumación fue desde 1821, pero en 1822 se instala el primer Congreso Constituyente que por la complicada situación política y social que prevalecía en ese tiempo, no pudo cumplir con su tarea fundamental de establecer las bases constitucionales para la formación de la nación mexicana y por este motivo decretó que se convocara a un nuevo Congreso Constituyente para que se encargara de realizar dicha encomienda. Llegamos a 1823 y se instala el segundo Congreso Constituyente de México que, conforme a la convocatoria decretada para su formación, se encargaría de constituir a la nación mexicana. Pero no fue sino hasta 1824 que se jura el acta constitutiva de la Federación Mexicana que elevó a México al rango de nación independiente, libre y soberana y que introduce el régimen republicano, representativo, popular y federal y que declara a las antiguas provincias como estados con características similares, quedando comprendido entre estas nuevas entidades el Estado Interno de Oriente, compuesto de las provincias de Coahuila, Nuevo León y los Texas. En 1824 también por decreto del propio Congreso General Constituyente, el 15 de agosto de este año también se instala la legislatura constituyente, la legislatura constituyente del estado de Coahuila y de Texas, que de inmediato aprueba y expide el decreto para el arreglo y organización provisional del gobierno interior del estado. En este mismo año, de 1824, se promulga nuestra primera constitución, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, quedando formalizada constitucionalmente la creación del estado de Coahuila y Texas, separado del estado de Nuevo León por determinación del propio segundo constituyente general. En 1827, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal de 1824, se aprueba por el Congreso Constituyente y se promulga por el gobernador interino José Ignacio de Arizpe la Constitución de Coahuila y Texas. En 1835, el Congreso General de la República, formado con una mayoría conservadora centralista, expidió un ordenamiento denominado Bases Constitucionales que puso fin al sistema federal y estableció un sistema centralista. Y entonces, en 1836 se suspende la vigencia de la Constitución del Estado de Coahuila y Texas al expedirse una nueva Constitución General conocida como las Siete Leyes, que estableció un supremo poder conservador y entonces centralizó el poder nacional en la Ciudad de México, desapareció a los estados federales y sus poderes constitucionales porque los convirtió en departamentos. El gobierno era quien estaría a cargo de los gobernadores y de juntas departamentales que tendrían a su cargo las funciones económicas, municipales, electorales, legislativas, además que estableció que las leyes civiles y criminales serían las mismas en todo el país. Como consecuencia de haberse suprimido el sistema federal en el país, surgieron conflictos entre el gobierno centralista y los estados de la República, siendo uno de los más importantes el que dio lugar a la pérdida del territorio de Texas, que declaró su independencia de México en el mismo año de 1836 y que más tarde se anexó a Estados Unidos, lo cual desencadenó posteriormente la invasión norteamericana ocurrida entre los años 1846 y 1848. Entonces, los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila se independizaron también de México por un periodo no muy largo, solo fueron 250 días con la intención de formar la República de Río Grande, que no se pudo consolidar porque los independentistas fueron derrotados por las fuerzas centralistas. En 1843 se expide una nueva Constitución General con la denominación de Bases de Organización Política de la República Mexicana, que tuvieron vigencia solo 3 años, hasta 1846, y da comienzo la guerra contra la intervención norteamericana. Esta Constitución mantiene la división política del país en departamentos y la anulación de los congresos locales
preservando a los gobernadores departamentales que serían nombrados por el presidente de la República. En 1846 se restaura la Constitución Federal de 1824 con el fin de mantener la unidad nacional para hacer frente a la intervención estadounidense en México. En el 47, en 1847, se expide el Acta Constitutiva y de Reforma que establece oficialmente algunos cambios en la Constitución Federal de 1824 para consolidar, para hacer efectiva la Unión Federal, manteniéndose como estados de la Federación los señalados en dicha Constitución, por lo que Coahuila, ya sin Texas, reasumió su soberanía y la vigencia de su Constitución de 1827. En 1848, a raíz de la derrota sufrida por nuestro país ante las fuerzas invasoras norteamericanas, México y Estados Unidos firman el denominado Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se formaliza la pérdida de Texas como parte del territorio nacional. En 1850, el Congreso del Estado expide un decreto por el que se dispuso que los diputados que formarían parte de la siguiente legislatura se les debía conceder amplias facultades para reformar la Constitución del Estado, por lo que en su momento los diputados formularon un proyecto de constitución que nunca entró en vigor con motivo de los diversos acontecimientos nacionales. Ya en el 1853, don Antonio López de Santa Anna regresa al poder con las facultades ya a la verdad de un verdadero dictador, volviéndose el país una forma de gobierno centralista y perdiendo los antiguos estados de la federación su soberanía. Era un ir y venir. En 1855 se proclama el Plan de Ayutla con una orientación federalista que por fin puso fin a la dictadura de Santa Anna y dio lugar a la convocatoria de un Congreso Constituyente para expedir una nueva ley fundamental del país, el cual inició sus trabajos en 1856. Pero el 5 de febrero de 1857 se firma la nueva Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que fue jurada y promulgada el día 12 del mismo mes y conforme a la cual nuestra entidad pasó a formar parte del estado de Nuevo León y Coahuila, por lo que en esa etapa desaparece la Federación Mexicana. El 7 de abril se convoca un Congreso Constituyente que expide la Constitución Política de Nuevo León y de Coahuila, la publica el 4 de octubre del mismo año del 57 y estuvo vigente hasta principios del año de 1864. Pero en 1864, el presidente Benito Juárez, con fecha 26 de enero, expide en Saltillo el decreto que dispuso la separación de Coahuila y Nuevo León, a lo cual se dio cumplimiento en forma inmediata. Y en 1867, con fundamento en el decreto expedido por el presidente Benito Juárez, durante su estancia en Saltillo de 1864, se convoca al primer Congreso Constituyente que se encargaría de expedir y sancionar también la primera constitución del Estado independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, el cual declaró instalado formalmente el 27 de noviembre de este año. Al triunfo de la República en 1868, el Congreso General ratificó el decreto expedido por el presidente Juárez en Saltillo, dando vida legal al Estado independiente, libre y soberano de Coahuila. En 1869, también en el mes de mayo, se sanciona la Constitución Política para el régimen interior de Coahuila y es la primera que identifica y denomina a la entidad de Coahuila, la cual fue promulgada por Juan Arizpe, presidente del Tribunal Superior de Justicia y encargado interinamente del gobierno del Estado. El 9 de febrero, el Congreso del Estado vuelve a expedir la Constitución Política del Estado de Coahuila, ahora por el gobernador Evaristo Madero. Pero regresemos a la cuestión federal. En 1913 al 19, el 19 de febrero de 1913, el presidente de la República, Francisco I. Madero, y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron obligados a renunciar a sus cargos. Los asesinan el día 22 del mismo mes por órdenes del general Victoriano Huerta, quien después de esta traición asume ilegalmente la presidencia de la República. El mismo día se dio a conocer este suceso y atendiendo a una iniciativa del entonces gobernador Venustiano Carranza, el Congreso Constitucional del Estado de Coahuila expide
un decreto para desconocer al usurpador de la presidencia de la República y disponer la organización de un ejército encargado de restaurar, fíjense, el orden constitucional en el país. El 26 de marzo del mismo año, un grupo de jefes y oficiales con mando de fuerzas constitucionalistas reunidos en la Hacienda de Guadalupe del estado de Coahuila suscriben y proclaman el Plan de Guadalupe. ¿Qué decía este plan? Desconocían al general Victoriano Huerta y nombraban a don Venustiano Carranza jefe del ejército constitucionalista que se forma para restablecer el orden legal en nuestro país. Al triunfo de la Revolución Constitucionalista en 1916, don Venustiano Carranza, como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo Federal, impuso la idea de convocar a un Congreso Constituyente que reformara la Constitución de 1857 con el fin de terminar la lucha armada y restablecer el orden legal en el país. Después de hacerse la convocatoria correspondiente, el 1 de diciembre de este año se reúne en la ciudad de Querétaro el Congreso Constituyente que posteriormente expediría una nueva constitución para México a partir de un proyecto presentado en la fecha antes señaladas por el propio Venustiano Carranza y con la participación de representantes de diversas corrientes políticas. Las sesiones del Congreso Constituyente, convocados por don Venustiano Carranza, arrancan en 1917, concluyen a fines del mes de enero de este año y el 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Carta Magna con la denominación de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857 y que entrará en vigor el 1 de mayo de este año, de 1917.